Vamos, amigos, ahora al primer panel del Congreso. Obviamente, no sin antes dejar de recordarles, por favor, al público que pueden registrar su asistencia en el formulario que encuentren en la descripción del evento. Y recuerden también que pueden dejar sus preguntas en los comentarios para que todos puedan participar de una u otra manera. Bueno, a esta hora del día les presento el primer panel del Congreso Internacional y el tema es aportes y vigencia del saber clásico. Los invitados a este panel son los señores Lía Rebasa López, docente de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, el señor Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira, vicedirector del Centro de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Petrópolis, en Brasil, y el moderador de este panel es el señor Pedro González Olivera. Sobre el señor González les puedo contar lo siguiente. Él es jefe del proyecto Maestro Influencer, es licenciado en Educación con estudios concluidos de maestría en Educación con mención en Políticas y Gestión de la Educación. Tiene un diplomado en Administración y Gestión Pública, un máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos, amplia experiencia laboral en dirección académica, liderando proyectos educativos, además en educación a distancia. También es docente de áreas relacionadas a la filosofía. Ha sido defensor universitario. Puede presentar, señor González, a todo su panel. Bienvenidos. Gracias, Carla. Buenos días con todos los que nos vienen acompañando en este congreso. Bienvenidos a este primer panel, Aportes y Vigencia del Saber Clásico. Creo que este panel tiene una importancia bien particular. Lo digo un poco desde mi experiencia como profesor del área de filosofía, porque hay una pregunta que creo que vamos a intentar responder, que es si es posible que el saber clásico, digamos así, surgía esta idea a mediados del siglo XIII y siglo XVI, sea válido para la sociedad de hoy XXI, ¿no? Entonces, para compartir este panel están con nosotros Lía Rebasa López. Ella es docente de la Universidad Tecnológica del Perú y en la Escuela de Educación Superior Toulouse-Lautrec. Lía es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Filosofía, con mención en Historia y la Filosofía por esta misma casa de estudios, y además cuenta con estudios de maestría en Políticas y Gestión de la Educación en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, cuenta con un máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por EUSIM Business School, y un diploma en docencia para la formación y capacitación en adultos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es diplomada en coaching y consultoría por la Universidad Ricardo Palma y coautora del libro Cómo elaborar textos académicos, el ensayo, el artículo y el informe científico, y ha sido también ponente en diversos congresos y jornadas de filosofía y educación. Asimismo, está con nosotros Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad San Tommaso de Roma, Italia, vicerrector del Centro de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Petrópolis, en Brasil, y profesor titular de dicha casa de estudios. Tiene amplia experiencia en el área de la filosofía, con un acento especial en ontología, filosofía del derecho, retórica y derechos humanos. Además, se ha especializado en metafísica, retórica y filosofía medieval. Entre sus publicaciones tenemos Elementos de Filosofía do Direito, A Metafísica no Cinema, de Robert Bresson, a Arte de Ensinar a Estudar do Direito, Mediar, Sensibilizar, Humanizar, obra que desarrolló en autoría, compartida con la doctora Hilda Bentes. Asimismo, ha ganado el primer lugar en la categoría del premio Patricia Accioli de Derechos Humanos da Associação de Magistrados do Estado de Río de Janeiro en 2014. Recientemente, publicó en coautoría con el profesor Aline Tad, Romania, Roses and Reasons, Philosophical Issues. Entonces, sin más preámbulos, yo ahora le cedo la palabra a Lía Rebasa para que
pueda compartirnos la reflexión sobre este panel, aportes y vigencia del saber clásico. Muchas gracias, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Sí? Okay. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. En principio quiero agradecer la invitación a este panel, también felicitar a los organizadores, especialmente a Rafael por la forma en la que ha coordinado y estar tan atento a todos los avances del Congreso y de nuestra participación. Por otro lado, también para ya iniciar mi participación, quería comentarles que esta es una reflexión en base a cuán importante es el aporte o el conocimiento que se ha dado a través de algunos filósofos, sobre todo por mi profesión, y lo voy a relacionar al tema de la educación también, ¿ya? Vamos a ver entonces. Frente a las problemáticas del Perú, que abarcan temas urgentes como la corrupción, por ejemplo, el descontento ciudadano con la política, las problemáticas sociales, todas agudizadas con la reciente crisis sanitaria, se encuentra la educación como un medio para alcanzar cambios profundos en las personas y con estos en la sociedad. Sin embargo, la educación también está puesta en discusión. Por ello es difícil iniciar una reflexión, pues todos estos temas son preocupantes. Sin embargo, sí se hace manifiesta la necesidad de hacer una reflexión y construir desde esta posibles soluciones o alternativas. O al menos intentar tocar algunas fibras que permitan entender y tomar una postura de cara a lo que acontece. Frente a esto, ¿qué pueden aportar los clásicos, ¿no? ¿Cuáles serían sus aportes en medio de la llamada era de la información y de la crisis en la que se encuentra nuestro país? En el siglo XV, da inicio a un movimiento cultural en Italia ligado a las humanidades, convirtiéndose en una línea educativa que contenía un ciclo bien definido de materias de estudio, ¿no? Esto incluía la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral, mediante los cuales los hombres podían desarrollar aptitudes humanas y lograr su autonomía. De esta manera, la cultura griega y la latina serían las canteras desde las cuales se nutría este ideal. Estas formas educativas y temáticas fueron perdiendo valor con el auge de la ciencia moderna. Ahora, en pleno siglo XXI, se discute todavía las humanidades en la permanencia dentro del modelo educativo. Esto bien lo ha explicado el doctor Iván Rodríguez, ¿no? Al inicio del Congreso. Y también se ha comentado, ¿no?, cómo se está discutiendo la utilidad de las llamadas humanidades. Se pone en duda el valor de la lectura de una obra literaria, del disfrute de un poema o el análisis de posturas filosóficas anteriores, como si éstas no tuvieran injerencia en los acontecimientos actuales, o lo que es peor, se le intenta colocar en una subposición frente a aquellas actividades productivas, ¿no? Sin embargo, ¿de qué manera podemos tomar decisiones coherentes en situaciones difíciles como las que estamos atravesando? ¿Cómo sobrellevar, por ejemplo, el encierro, la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos y la enfermedad? ¿Cómo comprender nuestras relaciones intersubjetivas? Estas formas de afrontar la vida nos interpelan, colocándonos en una posición de confrontación sobre el sentido que le queremos dar a nuestra vida. Por ello voy a usar una cita de Calvino, que le indica que un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima, ¿no? Es decir, digamos, puedo ir adelantando que uno de los aportes o una de las vigencias que tendría el saber clásico es justamente estas reflexiones que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? O que justo se hacen más fuertes el día de hoy. Considero importante mencionar también que se necesita construir una sociedad que afirme su desarrollo a través de los avances científicos. La problemática de la pandemia causada por el COVID-19 nos muestra que debemos fortalecer las investigaciones científicas y tecnológicas, pero también nos ha tocado en nuestra condición humana, en nuestra existencia y en las decisiones morales en medio de esta situación. Por ejemplo, en el tema de la vacuna, ¿no? ¿Quiénes deberían recibirlas primero? Si está esto supeditado a lo económico o a la necesidad de las personas, tomar decisiones a quiénes son los que deben recibir tratamiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, una no puede estar desvinculada de la otra, ¿no? Es decir, la parte humanista, la reflexión, estos temas vitales con la ciencia se interrelacionan, ¿no?
Así planteo que la vigencia del saber clásico radica en las reflexiones que tocan nuestra comprensión de nosotros en el mundo y por tanto de nuestras relaciones interpersonales. Además, tanto la ciencia como la filosofía, la historia, la literatura y el arte forman parte de las manifestaciones de los seres humanos para relacionarnos con el mundo. Quizá en este momento de incertidumbre, que ya lo mencionaba también Enrique Villalba, ¿no?, se puede apelar a un vuelco a lo humano, en su relación con la alteridad, con nuestra relación con la alteridad, y especialmente en una vida espiritual que nos lleve a un camino al que le podemos dar sentido a nuestra vida y también valor a los otros. La pandemia puso frente a nosotros el tema de la muerte, lo había mencionado, y con ella el tratar de entender nuestra existencia y la interrelación con los otros en la nueva normalidad, sobre todo cuando se nos restringía el ver a nuestros seres queridos, el poder verlos a través de plataformas virtuales, el no poder abrazarlos, ¿no? Son formas distintas en las que ahora se nos pidió relacionarnos, ¿no? Añadido a esto también a los conflictos sociales que hemos vivido, ¿no? Se salieron a flote, digamos, temas vitales como el dolor, la justicia, la búsqueda de la paz, ¿no? Las marchas de alguna manera mostraron también la búsqueda de ideales, ¿no?, de valores que queremos para nuestra sociedad, y bueno, también dentro de todo esto en la temática de la corrupción, el amor, etcétera, ¿no? En esta reflexión voy a poner énfasis en aquella actividad reflexiva que es producto de la filosofía, para que a través de un diálogo con autores como Sócrates, Platón o Aristóteles, que además, bueno, Sócrates ya fue mencionado por el doctor Pablo Quintanilla de una manera excelente, ¿no? Me ha gustado mucho la ponencia, además, porque ha sido bastante interesante y con bastante aporte, ¿no? Pero estos filósofos, llamados o considerados clásicos, nos van a permitir también poder cuestionarnos aspectos del contexto actual. De esta manera será manifiesta la importancia de la actividad filosófica, pero especialmente de la vigencia de sus cuestionamientos. O sea, quiero que se entienda que no estoy pensando en las respuestas de los filósofos clásicos necesariamente van a solucionar nuestras problemáticas, pero al menos nos van a poder mostrar un panorama más grande del cual podamos tomar decisiones más juiciosas, ¿no? Por ello, iniciaré este análisis argumentando la importancia que tiene la filosofía como una actividad propiamente humana, que permite el desarrollo de la persona y cómo esta actividad está enlazada a la educación. Bueno, porque yo estoy también dentro del rubro de la educación superior, entonces voy a especificarla en la educación superior. En un segundo momento intentaré tender un puente entre algunos planteamientos griegos y las problemáticas actuales en el contexto de la pandemia. Bueno, inicio con la reflexión filosófica y la educación superior. La filosofía, según Nagel, se desarrolla a través de preguntas, ¿no? La filosofía plantea preguntas y también argumenta, y luego pone a prueba estos argumentos, ¿ok? Y también nos ayuda a preguntarnos en qué creemos y cómo esto que creemos funciona en nuestra interrelación con el mundo. Podemos notar que la característica principal de la filosofía es su función cuestionadora y crítica. Además, contrariamente a lo que se piensa, la filosofía no cuestiona sobre temas ajenos a la cotidianidad, sino que, cito a Nagel, el principal interés de la filosofía es analizar y entender ideas muy comunes que usamos todos los días sin pensar en ellas. Por ejemplo, y aquí tocando el tema que había mencionado anteriormente, la felicidad, la libertad, o algunas que damos por sentado y hemos usado últimamente debido a los acontecimientos políticos en nuestro país, como el tema de justicia, democracia, valores, moral, ¿no? Esta última todavía fue usada de alguna manera para poder, o empleada, y sin ser cuestionada, ¿no?, para vacar a un presidente. La actividad filosófica es pues un ejercicio del pensamiento que nos hace acercarnos a su vez a lo que nos hace particularmente humanos, pues no se trata de divagar, sino de encontrar un rumbo a esos pensamientos, acercarnos a nosotros mismos, conocernos y reconocernos en nuestras circunstancias. La educación, como lo mencionaba el filósofo peruano Salazar Bondi, puede ser usada para adaptar a los educandos a los valores de una sociedad e imponer un tipo de aprendizaje. Sin embargo, él postula una educación suscitadora,
Una educación que ayude al estudiante a desarrollar un pensamiento libre, a concebir ideas, es decir, que le permita desarrollar un pensamiento crítico. Sin embargo, esta educación no puede apartarse de los acontecimientos de la comunidad, debe insertarse en ella, ¿no? La universidad, pues, busca producir conocimiento a través de la investigación, compartirlo y desarrollar las competencias del estudiante para que éste se especialice en una profesión. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la esencia de la universidad radica en la reflexión crítica, en el conocimiento de la propia tradición intelectual y en el cuestionamiento frente a otras tradiciones. De esta manera se logra una comprensión del mundo. Algunos autores, además, ponen énfasis en que la educación superior universitaria tiene un rol importante en la construcción de la ciudadanía. De esta manera podemos afirmar que la educación superior cumple un rol importante en la actividad educadora para la libertad de pensamiento y de juicio crítico de los estudiantes. Para ello, se desarrolla una actividad intelectual y ética que se encuentra de manera intrínseca en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No puede quedar circunscrita solo a una función utilitarista, o como ya lo mencionaba, me parece Enrique, mercantilista de la educación, que busca producir profesionales enfocados en conocer solo lo que le permita su puesta en práctica en el quehacer laboral. Esta falsa idea de la educación también ha sido interiorizada lamentablemente por muchos de nuestros estudiantes, especialmente estudiantes de carreras prácticas o las llamadas carreras aplicadas, quienes indican, a mí me ha pasado, que no les gusta leer, sino que además no necesitan leer, ¿ok? Ni literatura, ni filosofía, ¿ok? Porque con esto no van a desarrollar su profesión, ¿no? Y lamentablemente algunos estudiantes también de carreras afines a las humanidades parecen entender que en su futuro profesional encontrarán dificultades para insertarse en el mercado laboral. Cuán importante es que nuestro estudiante también entienda, y nuestro futuro profesional, su rol ciudadano, que se comprenda también el rol que tiene la universidad para que el estudiante pueda ejercer esta habilidad de pensamiento, ¿no? Y también les va a servir no solo para su carrera, sino incluso en la vida misma, ¿no? Ahora que han surgido los opinólogos en las redes, ¿no? Cada quien tiene su opinión e intentan brillar con sus dilucidaciones y exigen que se respete todo lo que dicen con la excusa de que al fin y al cabo es su opinión. Pero también hay un esfuerzo de invalidar al otro a través de la ridiculización, ¿no? Esto lo vemos claramente en las redes sociales. Por eso se debe educar para que los ciudadanos ejerciten sus habilidades de pensamiento, cuestionando sus propias creencias y también que busquen en este cuestionamiento, en esta reflexión, establecer diálogos, ¿no? Diálogos, consensos, con respeto, ¿no? Y en pro de la sociedad. La educación, pues, permite también organizar nuestra vida en común. En este punto me gustaría mencionar a Sócrates, que ya fue mencionado hace un momento en la ponencia. Solamente voy a entonces tocar un poquito el tema, quien con su frase "solo sé que nada sé" nos puede enseñar a dejar el miedo que nos han impuesto a no perder, a ganar una discusión como dé lugar, un mundo que acostumbra a la respuesta rápida y por tanto volátil, porque esta puede cambiar, ¿no? Digo A para ganar hoy día y B para ganar después, ¿no? Esto no solo lo vemos en el ejemplo mencionado anteriormente, ¿no? El de las redes sociales, sino está en las discusiones de los supuestos debates políticos. La frase, lejos de mostrar que es bueno reconocer la ignorancia y mantenerse en esta, muestra lo vital que es el cuestionamiento, la búsqueda y el diálogo. De esta manera, puede que no se encuentre la respuesta exacta a las problemáticas, pero al menos nos permite desenmascarar las falacias que se presentan pues como verdades inamovibles y hallar en el "solo sé que nada sé" el camino a la reflexión y la búsqueda de solidez de nuestros planteamientos. Tomas de decisiones con cierto criterio, investigar o al menos cuestionar lo propuesto y plantear soluciones, si es posible, éticas en determinados contextos. Bueno, frente a la filosofía, la sociedad y la pandemia en el Perú, los últimos acontecimientos en nuestro país, por ejemplo, la crisis sanitaria, que en medio de la crisis sanitaria se vacara un presidente y que en el lapso de algunos días pasáramos a tener 3 presidentes, el rechazo ciudadano a través de las manifestaciones y la muerte de jóvenes en estas polarizó al país y nos
instaló en una situación de mayor incertidumbre. Estos hechos, como ya también se había mencionado anteriormente, este momento de incertidumbre, de crisis, más bien son momentos que nos pueden permitir tomar decisiones, pero no pueden ser decisiones de la nada, sino que tienen que tener un espacio de reflexión y de cuestionamiento. Entonces, estos hechos nos deben motivar a reflexionar para poder hacer cambios adecuados sobre el tipo de vida que queremos tener. Nuevamente podemos apelar al ejercicio filosófico. ¿Es esta la vida que queremos? La corrupción es parte connatural de nuestra realidad. He escuchado varias veces decir, no, es que ya la corrupción está instaurada en Perú y ya no va a cambiar, ¿no? Esto es verdad, esta es la vida que queremos, podemos cambiar esta situación, si podemos hacerlo, hacia qué camino, hacia dónde debemos dirigir en nuestra sociedad. Podemos ser felices viviendo en una sociedad tan dividida como la nuestra. Y esto podría llevarnos a preguntas más particulares, ¿no? Como ¿cuál es el sentido de mi vida en esta situación? Estas preguntas no están ajenas a las reflexiones de Sócrates, manteniendo claramente el contexto histórico, ¿no? Platón o Aristóteles, quienes a través de sus deliberaciones éticas buscaban entender cuál era el tipo de vida que debía ser vivida por el ser humano, es decir, cuál era la vida digna para el ser humano. Aunque con diferentes posturas mostraban la correspondencia entre la naturaleza humana, el ordenamiento político, social y la vida buena. Sócrates indicaba que una vida sin reflexión es una vida que no debía ser vivida. Aristóteles, reconocido por su teoría de la eudemonía o felicidad, que también fue mencionada en la ponencia anterior, concuerda también su teoría antropológica con la ética. El hombre es un ser social por naturaleza. Por tanto, su realización se encuentra dentro de esta, no puede ser feliz fuera de la sociedad. En este sentido, el Estagirita, en su Ética Nicómaco, plantea la frónesis, ¿no? Una virtud indispensable para una vida buena. En ella se armoniza el accionar de un ente racional con los miembros de su sociedad, coincidiendo con Platón en la idea del hombre justo. El obrar bien se constituye en el recorrido de una flecha que indica la vida de un ser que vive bien, obra bien y es feliz. Cierro cita. Este accionar prudente se logra en la deliberación sobre lo que es correcto en una determinada circunstancia. La vida práctica es necesaria en un contexto intersubjetivo, de comunidad, y se fortalece en la práctica de acciones buenas. Al llevarlo a la polis, esta forma de ser moral permitiría la conservación de esta y por tanto de una comunidad organizada y feliz. Así se podría analizar si la acción de vacar a un presidente, por ejemplo, ¿no? Podríamos usar estas reflexiones sobre nuestra sociedad, la organización social, el tema de la prudencia también, ¿no? Es un tema correcto solamente por ser legal, ¿no? Muchos han defendido la legalidad de dicha acción obviando el carácter moral o de la responsabilidad frente a las crisis sanitarias. ¿Qué es lo correcto en una situación de emergencia nacional? ¿Qué acciones son prudentes frente a la inconformidad social y crisis sanitarias? ¿Puede un gobierno que vela por intereses particulares? Esas preguntas, además, esta última de Aristóteles, ¿no? ¿Puede un gobierno que vela por intereses particulares permitir el desarrollo de una vida virtuosa o feliz? ¿En qué consiste la vida virtuosa o la vida feliz, ¿no? Especialmente en una sociedad que además premia todo lo material o lo mercantilista, ¿no? Asimismo, la figura de la vacancia también nos puso a nosotros en una reflexión. He leído una reflexión hace último de uno de mis profesores San Marcos sobre el tema de la moral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la moral o qué estamos entendiendo sobre moralidad, por ejemplo, ¿no? En este tema de la vacancia del presidente, por ejemplo. A manera de conclusión, entonces, ya para finalizar, mediante estas líneas solo he intentado mostrar cómo las reflexiones de los clásicos cobra vigencia en situaciones como la peruana, no solo por los temas que nos requieren, que son profundamente trascendentes, sino porque nos permiten desarrollar aptitudes humanas, como la habilidad de pensar. Por ello, se hace necesaria en la educación, especialmente en la educación superior, tan necesitada frente a una educación que promueve el conocimiento como un instrumento. De la misma manera, porque a través de estas podemos profundizar en la parte espiritual que tenemos nosotros para comprender o acercarnos a la belleza, al amor, ideales y valores humanos, expresar las emociones y nuestra relación con la vida, la muerte, el amor, ¿okay? Pero especialmente con el conocimiento de uno mismo y una postura frente a la vida. Con esto ya habría terminado mi ponencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lía, por tu presentación. Realmente muchos puntos muy pena retomarlos, sobre todo el tema que mencionabas hacia el comienzo, la situación del dolor y el sufrimiento, cómo nos interpelan en nuestra vida. Asimismo, está la importancia pues, de las humanidades para generar en el ámbito universitario estudiantes con sentido crítico, ¿no? Y comentabas lo relacionado a, creo que se necesita este sentido crítico para poder afrontar de una manera coherente la situación actual. Le cedemos el pase ahora al doctor Carlos. Muchas gracias, Carlos. Vi que había aparecido un problemita con la internet. Ya estamos contigo nuevamente. No sé si estás por ahí. Tuve un pequeño problema con la conexión, perdóname. Entonces conecté el móvil, pero ahora volví. Entonces, perdóname. Quería saludar sobre todo a nuestro moderador, señor Pedro González, nuestra profesora Lía Rebasa, profesor Pedro, en su persona saludar a todos los organizadores de este encuentro tan feliz, de modo especial a Rafael de la Piedra, que me invitó a esta participación. Entonces, agradezco mucho, pido perdón por mi español, espero que sea comprensible. Bien, intentaré presentar un problema que me parece importante para nosotros aquí en Latinoamérica. Oyendo la profesora Lía y también el profesor Pablo Quintanilla, el problema que es de nuestro interés hoy, que es el problema de la vigencia del pensamiento clásico, es también, me parece, un problema muy especial, no solamente para la actualidad, problema de la actualidad, de la pertenencia o no de este pensamiento en los días de hoy, pero también en nuestra localidad. ¿Qué sentido hay en hablar de pensamiento clásico, vigencia del pensamiento clásico, especialmente greco-latino, digo griego, de modo especial, en América Latina? De hecho, creo que el problema más amplio es justamente el problema de hacer una conexión entre nuestra América y Europa. Me gustaría también de presentar esta mi exposición basándome sobre todo en dos grandes pensadores contemporáneos, Nietzsche y Heidegger, dos pensadores que conocieron muy bien el pensamiento clásico, pero que también supieron de alguna manera hacer con que nuestra visión del hombre, nuestra visión de la humanidad, pudiese también sufrir un cambio. ¿Qué cambio es este? Entonces, yo creo que la cosa importante decir, si pensamos un poco en Heidegger, es que Heidegger puso en cuestión la posibilidad de que hagamos un humanismo en el mundo contemporáneo. ¿Qué sería un humanismo hoy? Quizás no sea posible haber un humanismo en nuestra época. Esta crítica heideggeriana tiene una función de hacernos mirar mejor la vigencia del pensamiento clásico para nosotros en América Latina de modo muy especial. Cuando Nietzsche hace su crítica a la cultura occidental, a Sócrates, que fue también que habló también nuestro profesor Quintanilla aquí, que es de una manera la representación de esta humanidad que buscamos en Occidente, es con todo cuestionada por Nietzsche. Pero Nietzsche, al cuestionar la humanidad que Sócrates propone al mundo occidental, en verdad nos trae una importante contribución para que nosotros possamos abrir
tener una otra mirada de conocimiento del ser humano. Lo importante es que pensemos al hombre tal como dice la cultura griega, como nos enseña la cultura griega, pero también pensemos que esta cultura con frecuencia llegó a nosotros de alguna manera, vamos a decir, conducida o reducida a ciertos conceptos que quizás sean conceptos que nos ponen en distancia de la propia condición humana. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, Heidegger, al interpretar Nietzsche, nos hizo ver que para hablarmos hoy de un humanismo, teríamos que volver a la cuestión fundamental del hombre. Y todos saben que para Heidegger la cuestión fundamental del hombre es justamente la cuestión del ser. La tesis de Heidegger es que el occidente se olvidó del ser. Este olvido del ser, de alguna manera, impide que nosotros tengamos un acceso correcto o frontal de la fuente de que sea el hombre. Y por consiguiente, repetimos frecuentemente las nociones griegas del ser, del hombre. Entonces, para Heidegger no sería posible en el mundo contemporáneo hacer un humanismo, hablar de humanismo, justo porque la fuente del humanismo, que sería el ser para el hombre, es inaccesible a él. Entonces, yo creo que ese es un problema. Con esto quería indicar un camino, aunque de manera muy breve, para nosotros aquí en Latinoamérica. Primero, diría que este problema parece muy correcto, o sea, la relación del hombre con el ser, es específica del hombre. El hombre es el ser que se pone la pregunta sobre el ser. Entonces, si no clareamos lo que sea el ser, es imposible clarear lo que sea el hombre. Pero la cuestión aquí es que lo que conocemos de la cultura greco-latina nos llega justamente a partir de una concepción o una preconcepción ya establecida que no nos permite, podemos decir así, tener un contacto con los mismos objetos o con las mismas cosas que los griegos tuvieron. Pero creo que esto sería posible si nosotros consideráramos una otra posibilidad del pensamiento filosófico, que es justamente la cuestión de la experiencia. Yo creo que aprender el pensamiento clásico solamente por los libros es importante, pero hay también que descubrir el sentido original en nuestra experiencia del objeto mismo del hombre, que los griegos descubrieron también de manera perfecta, vamos a decir, o casi perfecta. Es una tarea que nos compete a nosotros también. Entonces yo creo que el tema de la experiencia sería fundamental para nosotros hoy hablarmos de vigencia del pensamiento clásico. Hoy en Latinoamérica, entonces no solamente en el tiempo, pero también en el espacio restrito de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con eso? Con eso quiero decir que es posible que nosotros reconozcamos una capacidad del hombre, sea de los griegos, sea de los indios, sea de los brasileños, sea de los afro-brasileños, sea en América, en cualquier hombre, la capacidad de una experiencia del ser. Podemos llamar a esa experiencia, siguiendo el pensamiento de Locke y mismo del Karl Rahner, de una experiencia trascendental. Interesante es que el Kant mismo, que de alguna manera cerró nuestra reflexión a estas consideraciones metafísicas, quizás nos pueda ofrecer un camino filtrado o repensado por la fenomenología, por Heidegger, que es exactamente la noción de experiencia trascendental.
A experiência transcendental, superando Kant, seria justamente a experiência, a capacidade que cada um de nós temos de ter uma experiência do ser. Então, por esta experiência de algo que não é conceptual ainda, todavia, que não é todavia conceptual, pero é, como diria Merleau-Ponty, o ser bruto, o ser selvagem, que é a coisa que não foi tornada concepto ou categoria em nossa mente, esta seria de verdade uma experiência possível a cada um de nós. Então, eu creio que a experiência transcendental como seria um caminho para falarmos de la validade, da vigência do pensamento clássico, na medida em que podemos ter, em parte, algo semelhante a lo que tiveram os griegos ou os romanos, que é uma experiência frontal de aquilo que hace o homem ser homem. Eu creio o ser, pero sempre o ser, como disse muito bem Heidegger, por meio de los entes, de las cosas del mundo. Então, as coisas del mundo têm que ser as coisas de nosso mundo também, que neste caso são os homens latino-americanos. Penso aqui a los indígenas, a los afro-brasileños, a los afros que estão em Latinoamérica, que têm também eles algo análogo que tiveram os gregos, e creio que aqui estaria a interação importante, não por meio de meros conceitos da cultura grega, pero sem deixá-los de lado, pero fazendo da cultura grega um modo que nos permite entender a mesma experiência que nós também podemos ter. Se pensássemos em alguns pensadores brasileiros, por exemplo, Viveiros de Castro, ou quizá peruanos que se dedicaram a esta coisa de los pueblos indígenas, pero que creio Mariátegui e outros mais. Pero lo importante aqui não é a teoria criada por esses autores, é a mirada para essa possibilidade de algo que nos conecte com a mesma experiência que tiveram os gregos. Quando Nietzsche valoriza quase em demasia a tragédia grega, porque reconhece na tragédia algo original que define o homem. Creio que isso nós também poderíamos ter aqui, com este conceito de experiência transcendental, falar com legitimidade da experiência que poderíamos ter como fonte de compreensão do homem e do homem latino-americano, que é a mitologia indígena, a mitologia africana. Uma coisa interessante, eu conosco aqui em Brasil muitos religiosos de religiões que vêm de África, que hoje vão à África a estudar as fuentes da religião africana que estão aqui em Brasil, que quizás estejam pouco deturpadas com o tempo. É mais ou menos isso. Quizás podemos aceder melhor ao clássico grego e romano se nós também entendemos por a experiência do ser, do homem, e aqui de los nossos índios, de los brasileiros, de los latinos, los peruanos, africanos ou não, esta fuente de informação sobre o homem, que é realmente a questão do ser. Então, para resumir e não tornar muito complicado, quise dizer três coisas. Primeiro, o problema do humanismo hoje, que quizás seja infecundo, justamente porque não mostra, não hace ver o fundamental do homem, que é o acesso ao ser. Por outro lado, aunque Heidegger não nos dê esse acesso, nós defendemos que é possível uma experiência transcendental que nos dê esse acesso ao ser. E por essa experiência podemos encontrar justamente uma espécie de conexão entre o pensamento clássico e o pensamento ocidental. Ocidental clássico e o pensamento latino-americano. Ou seja, fazer um encontro entre estas culturas, mas não um encontro
directamente solo por los conceptos, pero también por medio de una fuente de experiencia. Creo que esta es el reto, es la cosa más interesante a hacermos en nuestros países, y por eso felicito el encuentro de aquí que tenemos hoy, porque pone en conexión los países de América Latina, también Brasil, que no es de lengua española, pero un encuentro bastante importante porque recupera de alguna manera la creatividad, las posibilidades de la América Latina crear su pensamiento, no en oposición al clásico, pero siendo realmente vigente el pensamiento clásico, pero encontrando una fuente legítima para que el pensamiento clásico no sea una simple manera de imponer o decir cosas que no corresponden a nuestra realidad. Diría de otra manera para terminar. Normalmente se dice, y esto es un poco de Heidegger también, que este pensamiento es esencialista, ese pensamiento, diría, clásico, se tornó esencialista justamente por el olvido del ser. Entonces creo que nosotros tenemos la oportunidad hoy de, saliendo de este esencialismo, encontrar en nuestra cultura esta fuente, ese ser bruto, en el sentido de no todavía pensado, pero que puede ofrecernos la fuente que nos integre totalmente con la fuente griega. Creo que esa sería una vitalidad propia de la cultura griega para nosotros y latina, que sería la verdadera vigencia para nuestros estudos clásicos en América Latina. Les agradezco mucho, era esto que quería decir. Muchas gracias, doctor Carlos da Silveira, por su presentación. Nos ha dejado, creo, varios elementos muy interesantes, muy importantes sobre la importancia del humanismo, pero sobre todo algo que decía hacia el final, esto que el humanismo se ha vuelto como infecundo porque no muestra lo fundamental que es el acceso al ser, ¿no? Quisiera hacer una primera pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el humanismo hoy día, en el siglo XXI, para mostrar a la sociedad que es posible acceder al ser? ¿Y de qué manera vemos a ese ser que es lo vital, si es que queremos entender realmente la realidad actual, valga la redundancia? Sí, una pregunta muy desafiadora, pero gracias, profesor González, Pedro González. Yo diría que, claro, que tenemos que ver los niveles de la experiencia trascendental, yo creo. Yo creo que empieza, como dice Heidegger, la experiencia bruta, sí, como la experiencia óntica de las cosas del mundo, que son los entes. Después se descubre el ser, la esencia. Después se sube a una comprensión más importante y hasta quizás a la experiencia religiosa, que sería también la experiencia trascendental en el sentido de superar la crítica kantiana de que nosotros no podemos conocer Dios. Entonces yo creo que la experiencia trascendental es un concepto no kantiano, pero que supera Kant y al mismo tiempo reconoce las exigencias de la filosofía kantiana, pero propone un camino. Creo que entonces, si es así, las cosas que son propias de nuestra América, por ejemplo, los mitos indígenas, las religiones, todas son fuentes de este encuentro del ser en varios niveles del ser que se da a través de los mitos, que se presenta, podemos decir, y que se oculta también. Yo creo que mejor que decir, como dice Heidegger, esquecimiento del ser, diría ocultamiento que se hace. Creo que siempre será así en nuestra cultura. El ser se da y se oculta, pero eso mismo es la investigación. Y creo que sin dejar de lado ninguna manifestación cultural, desde los primeros niveles hasta Dios, yo creo que la experiencia trascendental sería la recuperación de todos estos discursos que fueron impedidos quizá por la visión kantiana o una visión más reductiva del pensamiento.
Muchas gracias por su respuesta. Y más o menos en la misma línea lo que va comentando de esa recuperación del ser, yo quería preguntarle a Lía, eh, frente a ese proceso, ¿no? que menciona el doctor Carlos de la recuperación del ser a partir de la experiencia, ¿qué sentido entonces le da el humanismo a nuestras vidas, sobre todo en esta etapa, digámoslo así, post pandemia? Sabemos que todavía estamos ahí en ese proceso, pero ¿qué sentido le daría el humanismo a las vidas de las personas en ese momento post pandemia? Ok, muchas gracias. También la pregunta es desafiante, ¿no? Porque estamos, en principio, estamos recién revisando en qué circunstancias nos encontramos en plena pandemia, ¿no? Yo recuerdo haber visto también una reflexión sobre el tema, por ejemplo, la pandemia nos ha puesto sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de nuestras formas sociales, la cultura que también se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, podría seguir en la línea de lo que hemos estado conversando, que filósofos como Aristóteles o Sócrates, que hablaban sobre la vida digna, una reflexión sobre cuál es la vida digna, qué está pasando, y está muy enlazado también con el tema de la educación, que he visto algunas de las preguntas que estaban haciendo, ¿no? El tema de la educación a través de la reflexión de los clásicos o acompañada de la reflexión de los clásicos nos pueden ayudar a entender un poquito ciertos procesos, o quizás, como por ejemplo, al inicio de la pandemia, hubo mucha gente que salía a las calles o que de repente no respetaba el distanciamiento social o hacían reuniones, ¿cómo se llama? Reuniones sociales, ¿no? Y uno de los temas que justo a mí yo pensaba era, es que esta es la vida que quieren llevar, esta es la vida que se desea. ¿Por qué es que hay una irresponsabilidad con respecto a ciertas normativas legales, por ejemplo, ciertas leyes, ¿no? Y está en relación al tema de la corrupción, por ejemplo. Estamos en una sociedad abiertamente de desconfianza, en una sociedad en donde se ve corrupción en élites políticas, por ejemplo, que se ve corrupción en nuestra sociedad y se ve como algo normal, es decir, como forma parte de nuestro ser peruano, así somos, ¿no? Esto que se ha llamado también la criollada, ¿no? Entonces, este ser que somos, ¿realmente somos así? Esta es la forma que somos, deberíamos seguir siendo así, solo porque ha sido así por mucho tiempo, debemos permanecer de esta manera, ¿no? Yo en un congreso en Costa Rica justo conversaba sobre esto, sobre el tema de la corrupción y cómo está ligado a la corrupción también a un adormecimiento de la vida buena. Adormece a la sociedad o a las personas en estos ideales de lo que quiero para su vida, porque veo tan lejano, no sé, la justicia, ¿no? Porque estamos viviendo dentro de no sé, en plena crisis sanitaria se veían casos de compras indebidas, el tratamiento para el COVID, habían personas que tenían que pagar 1 millón de soles en nuestro país, ¿no? Entonces, toda esta corrupción que vemos y que además se hizo mucho más notoria con la pandemia o con la crisis sanitaria, también nos permite reflexionar, o podemos reflexionar, qué tipo de sociedad es la que queremos. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos para poder tener una vida buena? No como peruanos, sino como seres humanos, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por Perú? ¿Qué estamos entendiendo por convivencia o por la otredad? ¿No? Entonces, los clásicos nos devuelven un poco a esas instancias, ¿no? A reflexionar sobre los modos de vida, las formas que tenemos para nosotros, qué queremos ser. Hay formas de ser distintas a las que hemos sido hasta ahora, ¿no? Y es un reto también reflexionar cómo podemos llegar a eso. Yo postulo, como han postulado muchos, a la educación. Y por eso es que también soy educadora. Pero seguramente también políticas públicas, etcétera, ¿no? Van a ir de la mano. La educación es muy importante. La educación debe suscitar un pensamiento crítico, cuestionador. También debe ayudar a que nosotros podamos tener una postura crítica frente a lo que sucede, ¿no? Considero que en esos temas son vitales las humanidades, los clásicos, ¿no? El clásico Antígona, ¿no? Entre lo que es legal y lo que es moral, qué cosa es lo correcto, ¿no? Y sobre qué estamos viviendo nosotros lo correcto y qué es lo que queremos para nosotros como personas, ¿no?
Voy a hacer un comentario. Por ejemplo, hace poco un familiar, una prima que está recién ingresando a la universidad, por ejemplo, su primera experiencia, ¿no? Está en primer ciclo, además dentro de la pandemia, hizo una reflexión sobre la vivencia del COVID y lo comparó con la vivencia de Perséfone en el infierno y cómo regresa al infierno cuando recuerda su vivencia del COVID. Entonces, estos tipos de reflexiones que se pueden hacer, obviamente no estoy hablando de ser anacrónicos. En la solución que se dio a un problema en el siglo V antes de Cristo, quizás no va a funcionar para una sociedad como la nuestra, con la cultura política y avance tecnológico que tenemos, pero sí las reflexiones y quizás las respuestas nos permitan tener una visión mayor para poder dar nuestras propias respuestas. Gracias. Muchas gracias, Lía. Yo quiero hacer una última pregunta y el tiempo nos ha ganado un poco. Entonces, una última pregunta para los dos, que creo que viene de lo que estabas comentando, de esa situación actual que vive nuestro país y que creo que también no es tan distinta a la situación que se vive ahí en Brasil, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la corrupción. Creo que más allá de nuestras culturas pueden ser un poco distintas, creo que en estos aspectos vivimos de manera similar, ¿no? Estas crisis que vives sudamericanos. Entonces, frente a esto que ha descrito Lía, yo quería preguntar si es que ustedes consideran que el pensamiento de Nietzsche está presente en estos nuevos movimientos o fuerzas culturales que de alguna manera se hacen presente en medio de estas crisis. Podemos empezar por el doctor Carlos y terminamos con el... Perdona, pero yo creo que hay mucha manipulación del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Entonces no siempre el Nietzsche lo que dijo de verdad, pero son páginas sacadas del contexto, entonces se puede hacer de todo con Nietzsche, ¿no? Pero yo creo que Nietzsche trajo una cosa importante que es esta de recuperar la fuente de las cosas, de buscar la origen, y por eso yo creo que buscar la origen, como decía la profesora Lía aquí, no es necesariamente recusar los griegos o lo que recibimos, pero encontrar nuestra propia identidad y con ella complementar, hacer este diálogo con la cultura clásica. Creo que esta es la idea. Y creo que eso es un camino para nosotros. Nosotros estamos muy oprimidos quizás por la cultura exterior y no descubrimos todavía que nosotros también somos, existimos, temos nuestras propias ideas y peculiaridades que pueden ayudar a la humanidad y podemos tener un poco de, decimos así, orgullo de nuestras culturas y ofrecer algo muy peculiar y así nos sentiremos mejores y quizás no precisemos más robar de otros ni de nosotros mismos. Gracias, doctor Carlos. Lía, no sé si quieres también respondernos una pregunta para ir cerrando. Sí, mira, al inicio o en la primera parte de la pandemia o de la crisis sanitaria, con todas las circunstancias que habíamos visto, como yo decía, yo había participado en una reflexión sobre cómo la corrupción había adormecido nuestra idea, nuestra forma de reflexionar sobre la vida buena. Y que por la forma en la que se estaban dando los hechos en nuestra sociedad, por las fiestas, el poco respeto por la legalidad, no quiero mencionar a las personas que por necesidad tuvieron que salir, porque había una obvia necesidad económica, ¿no?, por salir, y además una crisis que no había tomado en cuenta el avance de la ciencia, un sistema sanitario deficiente, ¿no?, etcétera. Pero el hecho de que las noticias y que se viera muchos jóvenes que, por ejemplo, no respetaban este distanciamiento que salieran, yo lo había estado analizando como de alguna manera la inmediatez de la vida, ¿no? Esta idea como mencionaba hace un momento, la corrupción había hecho que las personas vieran el vivir de manera individualista como algo natural. Se gana el que hace las cosas porque quiere hacerlas y puede.
Y mientras no se descubre, se puede hacer. Entonces puedo hacer una fiesta porque quiero, ¿no? Por ejemplo. Pero las marchas, por ejemplo, que se suscitaron acá en nuestro país, me dio un despertar. O sea, no está el sentido de la vida perdido, ¿no? O sea, no es como que ya que estamos acostumbrados a esto, es como muchos de los jóvenes, ¿no? Sí estaban luchando por ciertos ideales, estaban buscando ideales, ¿no? No era esta visión pesimista de ya no importa que pase lo que tenga que pasar o no me interesa, ¿no? Querían involucrarse, que es un peligro también el nihilismo, ¿no? El que nada importa o llevar el pesimismo también. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta que en muchos jóvenes, creo que a causa de la pandemia, a causa de la crisis que se desbordó también, más bien se pusieron a mirar qué es lo que querían para su vida, ¿no? Hacia dónde querían llevar el rumbo de nuestro país también. Sí pienso que es muy necesaria la educación para educarnos intelectual, espiritual y moralmente, ¿no? Creo que es correcto eso también, y también para poder discernir qué acciones se deben tomar incluso para nuestros ideales de vida, qué acciones son las correctas en ciertas circunstancias como una crisis sanitaria, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a los dos. Gracias, doctor Carlos. Gracias, Lía, por sus importantes aportes, donde hemos podido ver que para que el pensamiento clásico siga estando vigente, es necesario hacer la experiencia que hicieron los pensadores clásicos, ¿no? Y de esta manera, como han mencionado los dos, las personas puedan ser críticas, salir quizá de sus comodidades, individualismos que mencionabas hacia el final, Lía, y que podamos comenzar a pensar en como esta todavía estamos en camino a seguir formando, sobre todo en el Perú, que estamos a puertas de celebrar, pues, muchas vez más. Gracias a los que nos están acompañando por las redes sociales, y le doy pase a Carla, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a la mesa, gracias al primer panel del día de hoy, a Lía Rebasa López, a Carlos Federico Gurgel Calvet da Silveira y al moderador de este panel, el señor Pedro González Olivera, con el tema aportes y vigencia del saber clásico. Importante todo lo escuchado esta mañana en todas las conferencias y también en este primer panel lo he escuchado esta mañana porque nos recuerda este saber que el ser humano puede obtener de sí mismo desarrollando nuestra innata capacidad de conocer y de intuir. Por favor, les recuerdo a todos que pueden registrar su asistencia en el formulario que encuentran en la descripción del evento. Bueno, es hora ya de hacer un corte, nos vamos al almuerzo, pero regresamos con la sección 2, formación de una cultura nueva desde una perspectiva humanista. Nos reencontramos a las 2:50 de la tarde por estas mismas vías. Por favor, lleguen puntual, aquí estaremos esperándolos. Estamos en el Congreso Internacional Las Humanidades y los Desafíos Actuales. Pásela bien, disfrute.